Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Siguiendo la línea de libros cortos y buenos, libros para leer en un rato, etcétera, etcétera, quiero decir, esto es como una saga, lo que pasa es que cada vez le pongo un título distinto. Os traigo 11 recomendaciones de libros de menos de 100 páginas que a mí personalmente me han gustado mucho, de los que os he hablado en alguna ocasión, pero nunca así como en un compendio. Los compendios anteriores tenían otros títulos. Bien, empiezo sin más dilación con el primero, que es una lectura bastante reciente, que se titula Galatea y tiene 80 páginas. Es un libro de Madeline Miller, ilustrado, quiero decir, tiene 80 páginas, pero en realidad de lectura propia debe tener como 50, no sé, bueno. El caso, que es un libro que se lee en un momento, eso es cierto. Es un libro muy bonito y que plantea un dilema muy interesante de una mujer que era una piedra, o sea, era una escultura y se convierte en una persona. Es un mito de la mitología griega, bueno, como hace Madeline Miller, revisado con una visión muy, muy particular, porque Galatea tiene como un puntito ahí feminista muy marcado y muy, muy interesante por cómo lo presentan, ¿no? Porque parece una persona como venida menos, que no tiene casi voluntad, porque, bueno, era una piedra, ¿no? Como que no tiene alma y demás. Y cómo nos la presentan a ella, el personaje es muy, muy interesante. A mí me gustó mucho y además me sorprendió porque de verdad que no me esperaba grandes cosas de esta historia y me gustó un montonazo. Después, en segundo lugar, he puesto un libro que también me leí el año pasado, que es un libro pequeñito ya hasta en tamaño, porque es un tamaño corto, se titula Gotas de Sicilia. Y es un libro que nos hablan hay 3 historias diferentes sobre cosas muy cotidianas, ¿vale? O sea, hablan como de la cotidianidad de la isla en cierto periodo muy concreto. Pero bueno, la isla de Sicilia tiene ciertas características de las que parece no poder despegarse nunca, ni con el paso del tiempo. Que viene muy marcada, yo creo que por la territorialidad. Y en esta es una historia muy pequeñita, pero bueno, ves un poco lo profundo y arraigadas que tienen ciertos movimientos y ciertas tradiciones que las sigues viendo hoy en día. Y bueno, la historia está genial. Yo es que soy muy fan de la isla y bueno, igual hablo un poco desde mi propia perspectiva, pero yo lo recomendaría porque tiene 100 páginas justas y se lee en un momento, de verdad que sí. Después, en tercer lugar, he puesto un libro que se titula La Biblioteca Secreta, que es de Murakami y que me sorprendió también un montonazo, porque es un libro ilustrado, podríamos decir que juvenil infantil, porque tiene ese toque, es una historia que tiene un toque Roald Dahl terrible. Lo típico de los adultos son malísimos, pero malísimos, o sea, a nivel Satán, y el niño, que es el protagonista, se tiene que resolver él solo las papeletas porque no va a venir nadie a ayudarlo. Él es el héroe y tiene que ser el héroe en todos los puntos de la historia, aunque es un niño pequeño. Es un niño pequeño que va a la biblioteca y en la biblioteca le dicen que hay una biblioteca secreta más abajo en la planta subterránea en la que puede encontrar verdaderas maravillas. Él se deja engañar de alguna manera y todo lo que sufre, la aventura que sufre hasta conseguir salir de allí. Y bueno, ves eso, bibliotecaria satánica, madre incompetente. Bueno, los adultos son como, os digo, muy, muy Roald Dahl. Y es una historia de verdad fascinante. A mí me gustó mucho, me hizo reír y la disfruté como una enana, la verdad, las cosas como son. Después, en cuarto lugar, he puesto La Cita, de Emilia Pardo Bazán, que tiene 87 páginas, 87, 85, 87. Bueno, es una historia. Bueno, vamos a ver, Emilia Pardo Bazán, esto yo ya os lo he dicho varias veces, a mí me resulta paverísima. O sea, a mí me hace muchísima gracia. Yo no sé, siempre lo advierto, si hace tanta gracia al resto de la humanidad como la gracia que me hace a mí, porque cuenta historias como muy gallegas o galleguizadas. O sea, utiliza historias igual bastante comunes, cosas que todos conocemos de una forma u otra, y las galleguiza hasta el extremo. Pone a esas madres matriarcas absolutas siempre, la morriña de la tierra, el entorno, el paisaje, no sé. Esta es una historia más, muy cortita, además está ilustrado también, y es una joyita, para mí es una joyita y los recomiendo mucho. Después, el siguiente de la lista es Adiós Mr. Chips, que la verdad, de todos los que he puesto, es el único que se pasa de 100 páginas, porque son 114, pero bueno, vamos a concedernos ese derecho. Y el único que dudo, no sé si lo incluí ya en alguna lista previa, pero bueno, es un libro súper recomendable, muy, muy entretenido, muy enternecedor. El personaje protagonista es
achuchable completamente. Es un profesor de universidad. Bueno, de universidad no, es un colegio, en realidad, un colegio, un internado. Es un profesor y nos cuenta su vida, pero su vida no es que su vida sea la alegría de la huerta, precisamente. Es una vida muy, muy normal, pero precisamente con sus subidas y bajadas de una vida normal, contado desde como la superación. O sea, él sabe que tiene una vida normal, él lo pasa mal y lo consigue superar, lo pasa bien y lo demuestra y lo explica. Y bueno, tienen un vínculo con el colegio, con los niños del colegio, que es muy el rollo de ese profesor-alumno muy, muy bonito. Y a mí me encantó esta historia, de verdad, me parece súper enternecedora. Sobre todo, pondría el punto ahí. Después, el siguiente libro es Novela de ajedrez de Stefan Zweig. De Stefan Zweig en realidad podría haber muchos libros en esta lista, pero bueno, Novela de ajedrez creo que no lo he incluido en ninguna de libros cortos. Siempre tiro más por Carta a una desconocida o Mendel de los libros, pero Novela de ajedrez es uno de mis libros favoritos de Stefan Zweig. Nos cuenta una historia de superación absoluta y completa. Hay un poco de dilema moral y todo se desarrolla en una partida de ajedrez que se está jugando en un crucero. Y las implicaciones de los jugadores, o sea, de dónde vienen los jugadores, sobre todo uno de ellos, por qué juega también al ajedrez, cuáles fueron las circunstancias que lo obligaron a aprender a jugar al ajedrez. Y esa es la parte fundamental de la historia y la que a mí me dejó completamente enamorada y atrapada con el resto del contexto de la historia. Después, el siguiente libro es El librero. Este es de Roald Dahl, el que os mencionaba anteriormente. Este es un libro, sí, está ilustrado súper genial, a mí me gustó muchísimo cómo está ilustrada esta historia. Y nos cuentan la historia de un librero canalla y su secretaria y sus idas y venidas y sus engaños. Son adultos malvados. En este caso es una historia de adultos, quiero decir, no hay niños de por medio, es adultos y nada más que adultos, siendo malísimos y perversos de alguna manera, y todo muy en la línea de Roald Dahl, que es maravilloso siempre. O sea, hay veces que se le va un poco de las manos cuando no hay críos de por medio, pero en este caso mantiene bastante la compostura y aunque hay maldades y demás, está todo dentro de un entorno bastante divertido y es una historia muy entretenida. Después he puesto 2 obras de teatro que son divertidísimas además. Una se titula Prohibido suicidarse en primavera. Esta os la he mencionado varias veces, es una de mis obras de teatro favoritas. La leí de santa casualidad, es un libro que nos habla de un centro al que va la gente a suicidarse, ¿no? Como que te lo facilitan allí todo, pero está todo en un entorno como de absurdo. O sea, lo que prevalece en esta historia es la absurdez y las motivaciones de los que van allí a suicidarse. Y todo se desarrolla porque una pareja de recién casados van en coche, se pierden en el camino, diluvia y acaban en este lugar, ¿no? Y se quieren quedar a dormir y no los dejan, a menos que es que hayan ido allí a suicidarse. Entonces, pues engañan a los dueños de este hospedaje y entran para poder pasar la noche. Y todo lo que desemboca de eso es muy, muy divertido y eso es súper absurdo y genial, y tiene 86 páginas. El siguiente, que también es una obra de teatro, se titula Amor puro, tiene 84 páginas y este lo leí hace poco, hace 2 años creo que lo pillé en la biblioteca de Pontevedra y te mueres de risa porque también la absurdez prevalece. Porque son 2 amigos de toda la vida que han dejado de serlo, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Y entonces el que se enfadó invita al otro a una cena y en esa cena lo que sucede, que no es ni más ni menos que el otro dejó de ser amigo porque estaba enamorado de él. Y hay como una especie de confesión y luego un montón de chantaje emocional, pero a lo bestia, pero no te da pena en ningún momento, ni dices tú, ay, qué aprovechado. O sea, no es ese, el tono de la historia es, pero qué absurdez, pero cómo se puede ser tan ridículo, y te ríes y empatizas muchísimo y es una historia muy, muy divertida. A mí me gustó un montón y además este es de esos que me sorprendió porque yo no lo veía venir. Y en el siguiente puesto tenemos La analfabeta de Agatha Christoph. Este es el primer libro de Agatha que yo me leí. Sin duda el mejor de esta mujer es Klaus y Lucas, pero este es muy, muy bueno. Nos habla, es como bastante autobiográfico de cómo ella se tuvo que ir de su país, llegar a un país nuevo, por eso se titula Analfabeta, sin saber el idioma, lo que supone trabajar y vivir un día a día y escribir, que es
claro, la gran frustración de la autora en un idioma que no es el suyo. Y cómo evoluciona todo eso, siempre desde su punto de vista frío y distante, porque Agatha Christoph, su tono es el que es, y es una pequeña joyita. Y yo agradezco a la persona que me lo regaló, porque de verdad que me abrió la puerta a Agatha Christoph y a Klaus y Lucas sobre todo. Y en último lugar he puesto El Gran Libro Verde, que tiene 66 páginas, y este podría decir que es un libro infantil. O sea, es un libro infantil, es una historia pequeñita de unos padres, un niño, lo que pasa es una aventurita de lo que el niño quiere y lo que hace en contra de la voluntad de sus padres, y bueno, todo en un marco muy de huerta, ¿no? De plantar cosas. Por eso se llama El Libro Verde, y además es todo muy verde y es muy genial, tiene unas ilustraciones súper preciosas, me chifla cómo está ilustrado este libro. Y es un libro, curiosamente, de Robert Graves, que yo creo que es lo que más me ha sorprendido de la historia. La historia es muy, muy enternecedora y muy, muy bonita, y se lee en un plis, la verdad, se lee en un momento. Pero me sorprendió, francamente, muchísimo que sea un libro de Robert Graves, que es el autor de Yo, Claudio. O sea, una persona que es capaz de escribir Yo, Claudio, que también tenga una vertiente así tan infantil, pues no sé, le da un toque. Y además, bueno, Robert Graves es un magnífico narrador y la historia está muy, muy bien contada, con un toque infantil, pero muy, muy bien contada. Y nada, estas son las 11 historias de libros maravillosos de menos de 100 páginas, salvo uno. Espero que os guste la lista, y que bueno, que si tenéis recomendaciones de libros maravillosos de menos de 100 páginas, de los que yo todavía no haya hablado, no dejéis de ponérmelo en los comentarios. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!